Bien, la intención, chiquillos o chiquillas en este caso, este público tan femenino, em, en estas pruebas es que nosotros hagamos un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de lo que siempre estamos acostumbrados a hacer. Que tratemos como de pensar, que tratemos como de intentar buscar conclusiones, lo que implica algo. ¿Ok? En el cole normal generalmente nos enseñan a llegar a ciertos resultados, o eso es lo que intentamos, aprender a hacer procedimientos. La intención o el enfoque de estas pruebas es que además del procedimiento sepamos darle significado a los resultados, o por lo menos los podamos utilizar para de alguna manera contrastar algo, para corroborar alguna hipótesis, para asegurar alguna, em, perdón, alguna conclusión específica a la que lleguemos. Entonces, todo esto pues va a ir orientado por ahí. Recordando que estamos en los temas o en algunos de los temas de décimo, vamos a analizar un poquito la pregunta 32. Dice así: la distribución de los datos referidos a las edades en años de las personas que conforman un equipo de ciclismo presenta una asimetría negativa. Si la edad promedio de las personas de ese equipo es 28 años, entonces al menos la mitad de las personas que conforman ese equipo de ciclismo tiene una edad igual que 28, mayor que 28, menor que 28. Ok, ¿cuál es la clave aquí? La asimetría negativa. ¿Qué podemos decir? Perdón. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sabemos nosotros de la asimetría negativa? Vamos a ver. Todos ustedes están en décimo, ¿verdad? Las tres, sí. Sí, profe. Ahí está diciendo que el promedio es 28, entonces tiene que ser mayor que 28. ¿Cómo es el dibujillo? ¿Usted me puede ayudar a ver cómo es el dibujillo de la asimetría negativa? Es la raya y como la montaña. Ok, entonces es más la rayilla primero. Ah, sí, con blanco no se ve. Ajá. La rayilla primero y después ya Y después la montaña. Ajá. Y nos está Este diciendo que es. el promedio es Ajá. de 28 y el promedio siempre va de primero porque la moda iba de último. Ok, 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 ok. Bueno, así lo entiendo yo, Suave. no sé. Ok. Digamos, acuérdense que nosotros estudiamos el caso de la simetría positiva y la simetría negativa, ¿verdad? Ambas situaciones o ambas posibilidades. Entonces, en la simetría negativa, que es la que estamos estudiando, ¿verdad? Nosotros habíamos usado un par de palabrillas para recordar las asimetrías, ¿se acuerdan? En algún momento dijimos momepro y promemo, ¿ok? Pensando en una ayuda visual, ¿verdad? En una ayuda, en este caso más que visual, de memoria. Nuestra intención era que, bueno, en la simetría negativa, que es donde la colilla queda para atrás, hay que recordar que nosotros siempre vamos a pensar en que la mediana es el valor, bueno, la moda es el valor más alto, ¿verdad? Siempre. Em, la mediana es el valor que va en medio y el que quede, en este caso el promedio, tendrá que ir de primero. ¿Ok? En el caso de la asimetría negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Aquí era el promemo, ¿verdad? Cuando era negativa la asimetría, nosotros sabíamos que iban a quedar ordenados de esta manera los datos. Primero el promedio, después la mediana y de último la moda. A ver, la mediana siempre va a ir en medio. Ahí no hay quite. Lo que hay que acomodar es al promedio y a la moda. Depende del dibujo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos este dibujo que es una simetría negativa, pues la moda tiene que ir de última, digámoslo así. En cambio, si el dibujo fuera al revés, la moda, la parte más alta, más bien sale al puro principio. Entonces ahí está la moda de primera. Siempre en medio va a ir la mediana. Y en este caso, al final, tiene que ir el promedio. Entonces ahí era donde hablamos del momepro. ¿Okay?
Eso como para verlo en resumen, lo que se supone más o menos sabemos. Muy bien. Entonces, sabiendo que la que tenemos es la derecha, o sea, la izquierda no la vamos a utilizar, no le vamos a prestar atención. La podríamos borrar, pero ahorita tal vez no sé. Bueno, no sé, borrémosla. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es analizar ahora sí la conjetura. Dice, la edad promedio de las personas, o sea, me están dando el promedio. La edad promedio es 28 años. El promedio es 28. Muy bien. ¿Qué representa que el promedio sea 28? ¿El promedio está dónde? El promedio está antes de la mediana. Entonces, cuando yo tengo los datos ordenados, yo sé que la mediana va a estar justo a la mitad. Para atrás de la mediana va a haber un 50% de los datos. Para adelante de la mediana va a haber otro 50% de los datos. Entonces, si el promedio, o sea, el 28 está por aquí, híjole, ya se me quedó. Si el 28 está por ahí, entonces básicamente yo sé que después de ese 28 tiene que haber 50% e inclusive podría haber un poquito más del 50% de los datos. ¿Por qué pienso en eso? Ok, porque la pregunta es, al menos la mitad de las personas que conforman este grupo tienen una edad de. Entonces, este 28 representa la edad, son 28 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la mitad de las personas? Por lo menos la mitad de las personas, es decir, el 50%, tiene una edad ¿cómo? Mayor. Tiene una edad mayor a los 28 años. Y de ahí estaríamos con la respuesta. Ok, quiero aclararles algo. O sea, cuando ustedes me dicen la respuesta, puede ser que esté buena, puede ser que esté mala. Pero la idea es que siempre lleguemos a un procesamiento, ¿verdad? Lleguemos a una forma de, de expresar eso, de explicar el por qué da una respuesta o por qué da la otra. Para que ustedes me entiendan. Entonces, ustedes me pueden dar respuesta buena desde el principio, pero siempre vamos a hacer el proceso para llegar a ella. Ok, más o menos con esta preguntilla. Sí, profe. Nos vamos a ir a una nueva pregunta. Dice, se nos presenta una tabla con la que vamos a contestar dos preguntitas. Dice, están algunas medidas de posición referidas a los precios en dólares que tienen las computadoras de cierta marca en las tiendas de una ciudad. Ok. Voy a tener que hacerla más pequeña, ni modo. Dice, tenemos al mínimo, al máximo, a la moda, a la mediana, al promedio, al primer cuartil y al tercer cuartil. Si nosotros pudiéramos ordenar datos, teníamos una cajita que se encargaba de ayudarnos gráficamente a ver los datos ordenados. El mínimo iba de primero, el máximo iba de último. En medio de todos claramente tiene que ir la mediana. Y en las esquinas de esa cajita van a ir los cuartiles. Hay datos que no se ponen aquí, como la moda y como el promedio. ¿Ok? Esos dos datos no se incorporan en la tabla. Los otros 5 datos sí. Muy bien. Ok, nada más es para tener una ayuda gráfica más o menos. Puede ser que ni siquiera lo usemos, pero es importante recordar cómo ubicar esos datos para luego procesar cosas. Dice la pregunta número 1, o 33 en el caso del examen. En la tienda W de esa ciudad, el precio de cada computadora de esa marca es menor que en otras tiendas. Entonces, ¿cuál es el precio en dólares de cada computadora de la marca en la tienda W? 745, 754 o 790. 745. Claro, porque las tres opciones es la más pequeña. Bueno, eso es un cuidado que hay que tener. Sí es 745, súper bien. ¿Por qué? Porque es el mínimo, de acuerdo a lo que dicen acá. Pero podría ser que me pongan, por ejemplo, 740, 745 y 754. Entonces yo pregunto, si estas son las opciones que vienen, ¿la respuesta sigue siendo 745 o cambia?
Sigue siendo la misma porque no hay ningún 740 ni y bueno, y 754 es más grande, Exacto. creo yo, ¿no? Muy bien. El dato de 740, aunque es el más pequeño de todos, no tiene relación con los datos que me dieron. Y es a donde yo quería llegar. En ocasiones, ¿verdad? Como usan la palabra mínimo, entonces el mínimo, nosotros vamos a buscar el más pequeño. Y se nos olvida que hay que fijarse que ese dato tiene que aparecer en la lista de datos. Si el mínimo es 745, el 740 no están los datos. Entonces jamás va a ser ese el precio. Porque el estudio dice que ya registraron todos los precios. Entonces no puede valer 740. Por fuerza tiene que ser 745. Pero a veces nos hacen esa trampilla. Muy bien. Entonces, interpretar que la pregunta lo que nos pide es el mínimo. Listo. Así de simple. Excelente la respuesta. Nos vamos ahora a la siguiente pregunta. Con certeza, o sea, con seguridad, no algo que pueda pasar, sino con total seguridad. ¿Cuál es el precio en dólares que tiene cada computadora de esa marca en al menos 2 tiendas de la ciudad? ¿Ok? ¿Cuál es el, perdón, porque no me voy a bajar ya. ¿Cuál es el precio en dólares? Voy a quitar las rayas que hice para que ustedes puedan analizar. Que tiene al menos 2 tiendas de la ciudad. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué representa que 2 tiendas tengan ese, ese mismo precio en dólares? Lo puedo ver La, reflejado la moda, en la moda. ¿Por qué en la moda? porque es el que más se repite, ¿no? Claro, y ahí eso es lo que me están diciendo, ¿verdad? Que con seguridad se repitió. Ojo, yo podría decir, pero es que mejor voy al más caro, porque fijo, hay más de una tienda que cobra carísimo. Sí, pero es que nadie me está diciendo que se repitió 2 veces. Me están diciendo que ese es el máximo. ¿Pudo haber estado 2 veces? Sí, pudo, pero no necesariamente lo está. De los otros 3 valores, la mediana y los cuartiles, ni siquiera tengo seguridad de que estén. Acuérdense que en el conjunto de los datos, la mediana y los cuartiles perfectamente podrían no estar. Porque cuando yo hago la lista de los números, cuando voy a buscar la mediana, no sé, uno puede haber sido 750 y el otro 770. Entonces la mediana es un número que ni siquiera está en el total de los precios. Y como busco los cuartiles de la misma forma que la mediana, tampoco el cuartil 1 y el cuartil 3 tienen garantía de existir. Entonces, si yo reviso las opciones, ninguna de esas opciones sirve. ¿Okay? La mediana definitivamente descartada. Esto es el promedio y esta es la moda. El promedio es quitarle a unos para darle a otros. No, al revés, sí, la moda es 780. Ajá. El promedio es quitarle a unos para darle a otros. Ni siquiera, o sea, no tengo seguridad tampoco de que esa cantidad vaya a estar. La única cantidad que fijo va a salir es la moda. Y tiene que salir más de una vez porque es la que me dice que se repitió más. Entonces, súper bien el análisis. Una nueva pregunta. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a la cantidad, perdón, de helados que se vendió diariamente en una heladería durante un mes. Y me dan esos 3 datos. La moda, el máximo y la mediana. ¿Ok? La moda fue 110, el máximo fue 120 y la mediana fue 112. Ojo, ¿cuál fue la mayor cantidad de helados que se vendió en esa heladería en al menos un día de ese mes? ¿Por quién me están preguntando? Por el máximo, ¿no? Porque dice que mayor cantidad. Mayor cantidad, podría yo pensar que es la moda. Ah, bueno, puede ser la moda Estoy también, preguntando, sí. no digo que sea. Podría No, pensar pero que puede es la ser la... moda o podría pensar que es el máximo. La mediana queda descartada, ¿cierto? ¿Por qué la mediana Sí, queda profe. descartada? Cuando está hablando de mayor, de algún momento tiene que, ¿verdad? Entonces no. Con los que podría tener un enredo es con la moda y con el máximo. ¿Qué dijimos que representa la moda? La que se repite más veces. La que más se repite, o sea que muchos días en esa heladería vendieron 110 helados. Ajá. Sí, ahí dice mayor cantidad Ah, ok. Entonces la mayor que se cantidad vendió. es en un Ujú. solo día. ¿Cuál fue el número más grande de helados que lograron vender? El máximo. Pero está muy bien, ¿verdad? De eso se trata, leerlo, pensar y marcar.
Leerlo, pensar y marcar. Siempre y cuando sea así de directa, no haya que hacer ningún cálculo. Ok, con estas preguntas, ¿hay alguna duda? Profe, todo bien, pero yo en la primera estoy un poquillo enredada y no le dije para no atrasar, pero Ah, no, nomás mínimo, aquí no hay atraso. Acuérdense que aquí estamos empezando apenas. Así que no hay atraso. Dale, ok. decime, ¿qué fue lo que te... Esa, no, no me enredó, es que no supe cómo hacerla, ¿por qué mayor que 28 años? Eso de 50% Ok, ok, excelente. o de Sí, eso me es que esto enredó. es una, no, esto es una trampa, la pregunta es tramposa, porque la pregunta me pide dos cosas. Me pide que me ubique en el dibujo para saber dónde queda el mínimo y luego que analice qué hacer con la media. Entonces es una trampa. O sea, lleva dos pasos, por decirlo así, lleva dos análisis diferentes. De nuevo, como me hablan de asimetría negativa, estamos claros que este es el dibujo. La colita queda en la Sí, parte negativa, en la montañita ujú. queda en la derecha, parte positiva, por decirlo de algún modo. Y el orden ahí, siempre la mediana en medio, el lado mayor o el resultado mayor va a ser la moda, entonces va para la derecha, y el resultado menor va para la izquierda. Muy bien, promemo si no. Entonces en el promemo, yo estoy diciendo que el promedio es el más chiquitico. ¿Ok? El promedio es 28. La mediana no sé cuánto es, pero probablemente sea más que 28. Y la moda tiene que ser más todavía que la mediana. Bateando que la mediana sea 30 y que la moda sea 32. Estoy poniendo tres números porque sí. El único de los tres realmente cierto es este. Muy bien. Entonces yo ya sé que el promedio es el más pequeñito. Fue el dato que me dieron. Por eso estoy concentrándome en el promedio. Pero no me preguntan por el promedio, me preguntan por otras cosas, por analizar después qué pasa. Bueno, dice, la pregunta es, al menos la mitad de las personas que conforman este equipo de ciclismo tiene una edad igual a 28, mayor a 28 o menor que 28. Para yo referirme a la mitad de las personas, yo tengo que pensar en la mediana. Porque la mediana, cuando yo tengo un conjunto de datos, queda en el centro. Y según la definición de la mediana tiene la mitad de los datos menores que ella y la mitad de los datos mayores que ella. Menores o iguales o mayores o iguales que ella, pero me refiero hacia atrás. Tiene que haber la mitad de los datos y hacia adelante la mitad de los datos. Ok. Yo acabo de decir que la mediana, por ejemplo, podría ser 30. También acabo de decir que el promedio, ese sí es verdad, es 28. Ya se me pegó el lápiz. Se me quedó botada la... Ajá, es 28. Entonces, como el 28 queda antes de la mediana, si yo digo que las personas son menores que 28 años, no sé si aquí hay un 50% de los datos, no sé si aquí está la mitad de la gente. ¿Por qué? Y porque más bien puede haber menos de esa cantidad porque yo estoy atrás. El 50% es con respecto a la mediana, no con respecto al promedio. Como el promedio es un número más pequeñito, puede ser que para atrás de él no haya tanta gente. ¿Qué tal se quede un 29? O dos 29 y un 30. Entonces ya no forman parte de los números más pequeños. Entonces ya esas edades no me ayudarían a tener el 50% de los datos. ¿Qué si pasa con seguridad? Ok, que si yo veo para el otro lado, aquí adelante ya hay un 50%. Y todavía después del 28 podría haber algún numerito más. Entonces, de fijo, mínimo, 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 la mitad de la gente tiene más que 28 años. Porque la mitad de la gente está después de la mediana. Entonces, como tiene más de 28 años, justamente vamos a incluir o a decir que son mayores que 28. En realidad pueden ser mayores que 30. Pero como la pregunta es con respecto al promedio, pues por todavía mejor, ¿verdad? Todavía más fácil. Más o menos. Ah, ok, profe, sí, ahora sí le puedo entender mejor. Qué dicha, Es qué que sí dicha. lleva como
sí, bastante Sí, sí, proceso. sí, Y lleva, además de recordar de memoria lo del promemo este dibujillo, Eso sí me acordé. eso me Ajá, gusta. eso del 50-50 de la mediana, me enredó un poco, pero ya entendí. Bueno, esperemos que, ajá, Gracias, muy profe. bien, muy bien. Listo, no sé si alguna tenía otra preguntilla. ¿Alguna o alguien? Porque de aquí nuevo, si se incorporó algún compañero nuevo. Bueno, entonces vamos. No, yo no, profe. No, solo estamos los mismos. Perfecto. Y ya lo pegué por sapo, por querer moverme hacia el otro lado, ya se me pegó la imagen. Muy bien, entonces vamos a intentar que se despegue. Vamos a intentar repasar sobre este tema de acuerdo a los documentos que nos han ido dando. Yo creo que eso yo los había... No, mentira, esos están ahí en el grupo de Teams. Esos no los pasé, están en el grupo de Teams y de hecho de ahí mismo los tomé yo. Entonces vamos a seguir analizando, este es otro examen y nos estamos yendo como a los temas que en este momento nos interesan, ¿verdad? En este momento estos son los temas que nos interesan. Ok. Son pocas preguntas por examen, ¿verdad? Que son unas 2 o 3 preguntas por examen. Es poquito. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referidas a los tiempos en minutos que tardaron 16 partidos de voleibol en un torneo regional. Ok. Mínimo 27, máximo 57 y un montón de datos en medio, igual que antes. Mínimo, máximo, cuartiles, mediana, promedio y moda. Esos son los datos que andan por ahí y que siempre van a andar dando vueltas. La pregunta, ¿cuál fue la mayor duración que tuvo un partido de voleibol en ese torneo? Entonces, si me preguntan la 27. mayor duración, directamente me están preguntando por el máximo. Entonces ahí estaría nuestra solución. Nada más es cuestión de leer. Algunas cosas son tan simples como, ahí está. Otras sí hay que analizar mucho. Pero en este tipo de preguntas, ¿verdad? O quedan muy, muy fáciles o hay que analizar varias cosas como en la que acabamos de retomar. 34, la pregunta. El tiempo en minutos que tardó al menos la mitad de los partidos fue menor o igual que. Vamos a borrar esto. Ok, al menos la mitad de los partidos, ¿qué significa eso? 50% o más. Pero el número 50% es la clave. ¿Fue menor o igual a qué número? ¿Quién me marca a mí el 50% en un conjunto de datos? La mediana. La mediana. Entonces, en realidad me están preguntando por la mediana. Ok. Entonces, ¿quién es la mediana aquí? 40. Si yo hubiera hecho el análisis, yo sé que la mediana queda aquí, después de la mediana, antes de la mediana, bla, bla, bla. El mínimo era 27, el máximo dijimos que era 57. Pero el 50% que hay para atrás o el 50% que hay para adelante siempre se hacen con relación a la mediana. Entonces, ¿a quién fue menor? A 40 minutos. Los primeros partidos, en realidad dice que son 16 partidos. Entonces yo esperaría que haya 8 partidos que durara 40 minutos o menos y otros 8 que durara 40 o más. Porque así estoy distribuyendo el 50% de los datos. Y esa es la pregunta, justamente. La mitad de los partidos duraron menos que cuánto? 40 minutos. Esta mitad, este 50% duró menos que 40 minutos. Entre 27 y 40 minutos. ¿Sí? ¿Les parece? Simple, ¿verdad? Digamos que hasta bonitas las preguntas. Casi se puede decir que fáciles. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos que un grupo de atletas tardaron en completar una carrera. Ok. Mínimo 35, moda 48, máximo 80. La pregunta,
El tiempo que tardó el atleta ganador de la carrera fue. Ahí le está preguntando por el máximo. Esa es la trampa de la pregunta. Cuando, bueno, nosotros no tuvimos tiempo de practicar demasiado en paradécimo, pero cuando se hacen este tipo de, cuando se hacen este tipo de preguntas, hay que analizar cuando hablamos de una competencia. ¿Qué pasa en las competencias o en las carreras, natación, atletismo, lo que sea? ¿Quién gana? El que lo hace más rápido, no el que lo hace más lento. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está el asunto. ¿Ok? ¿Quién ganaría realmente? Sí, ahí le está preguntando por el mínimo, porque es el que dura menos tiempo. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Entonces, el que dura menos tiempo es el que llegó de primero. Ese es el que ganó. ¿Cuál sería entonces la respuesta? 35. 35. Bueno, si hubiera sido una pregunta, el que hace más puntos, el que gana más no sé qué, entonces sí nos hubiéramos ido al máximo. Pero en este caso es de quién llega primero, el que lo hace más rápido, el que dura menos, o sea, el mínimo. Y yo tengo garantía de que fue alguien que, o sea, que hay una persona que realmente duró esos 35, ¿verdad? Si hubiera especulaciones, yo podría decir, tal vez duró 33, tal vez duró 30, pero es mentira, porque ya sé que nadie duró menos que 35, porque ese es el mínimo. Si hubiera durado 30, el 30 hubiera sido el mínimo. Entonces, más o menos de ahí está de ahí está el porqué. Listísimo, muy bien. Esto es lo que hemos empezado a estudiar en las clases anteriores, pero bueno, todavía lo vamos a dejar por ahí para luego revisar. Ay, no me digas que se me acabaron. No puede ser, tan poquito teníamos. Wow. Increíble, pero increíble. Em, Permítanme, voy a incorporar. em, Disculpen, voy a dejar de compartirles por un momento y voy a incorporar em, algunos exámenes de bachillerato con preguntas de este estilo. Yo sé que el bachi ya desapareció, sin embargo, básicamente sigue siendo la base de la forma en la que hacen las preguntas. Entonces, pues ahí hay de todo. Vamos a ver. Uf, no están exámenes viejos de bachi para ver. Vamos a ver si los tengo por tema. Ujú. Bueno, voy a poner algunos, ¿verdad? Unos cuantos. Si alguna pregunta se sale de lo que estamos viendo, por supuesto que no la vamos a hacer, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo. No sé por qué pensé que eran como 4 exámenes que tenía. Bueno, al parecer solo son 2. Ok, entonces es importante retomar, ¿verdad? En el tema del que estamos hablando, que es el de la estadística, eh, la parte más importante son las asimetrías y la simetría en caso de que exista. Luego el uso que le dé, la interpretación que le dé a estas medidas de posición, ¿verdad? Estas medidas de posición ya vimos que son básicamente mínimo máximo, mediana, cuartil 1, cuartil 3 y le agregamos a las medidas de posición central que serían el promedio y la media. Entonces, en realidad sí hay por ahí. Bueno, creo que estas que incorporé, si no ahora incorporo más, pero ya se me hace un poquillo más lento. Ok, ya les comparto.
Así de paso, insisto, nos sirve para repasar un poquito lo que estamos viendo y lo que necesitamos para este examen, ¿verdad? Porque también es importante recordar que está el promedio, promedio ponderado, cosillas ahí que también hay que recordarlas. Permítanme. Ok. Si tienen alguna pregunta en general de este tema o de estos temas incluidas para el examen de décimo, no hay ningún inconveniente. Lo podemos tomar como para repasar también ese espacio. Ok, vamos a ver, ustedes me dicen si ya se ve. No, profe. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Les voy a hablar de un par de conceptos que serían el recorrido y el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico básicamente consiste en averiguar la distancia que hay, la cantidad de datos que yo tengo de por medio. A ver, el valor más pequeño es 10, el valor más grande es 40. Entonces, la distancia que hay desde el 10 hasta el 40, eso es a lo que llamamos recorrido. Esas 30 unidades que hay desde el 10 hasta el 40 son para nosotros el recorrido. Y cuando hablamos del recorrido intercuartílico, que es el poner RI, el recorrido intercuartílico es algo muy parecido. Ven que aquí yo para llegar a ese resultado de 30, yo al más grande le quito el más pequeño. Con el recorrido intercuartílico es lo mismo, solo que entre cuartiles. Entonces yo lo que voy a hacer es al cuartil más grande, que es el 3, le quito el cuartil más pequeño, que es el 1. Entonces, recorrido normal, máximo, menos mínimo. Y recorrido intercuartílico, cuartil 3 menos cuartil 1. Ok, creo que eso sí a ustedes en el examen de esta semana que viene no me pareció uno de los temas, pero bueno, igual es importante que ya vayan manejándolo cuando lleguen a quinto muertas de risa. Entonces, la pregunta, el recorrido intercuartílico, perdón, arriba dice, las edades en años de los empleados de una empresa, según el departamento en el que labora, se resume en la siguiente tabla. Entonces, si trabaja para contabilidad o si trabaja para informática. Y aquí hicieron una tablita para cada uno de ellos. La pregunta, el recorrido intercuartílico de los datos del departamento de contabilidad. Entonces me voy a ir a contabilidad. ¿Cuál es el recorrido intercuartílico? Entonces voy a usar la fórmula de al cuartil 3, le resto el cuartil 1. Y así de fácil llego a la respuesta. Dice la siguiente pregunta, que sirve para los efectos de práctica, pero que ya no se usan de esta forma, gracias a Dios. Entonces dice, con certeza en cada departamento hay al menos un empleado con 32 años de edad. Entonces, es cierto que en contabilidad hay alguien que tiene 32. Es cierto que en informática hay alguien que tiene 32. Sí, profe. Ok, yo veo los números y aquí dice 32 y aquí también. Pero, ¿qué es este 32? 32 es la mediana. ¿Y qué pasaba con la mediana? Que la mediana podría perfectamente caer en medio de dos números. Pero nadie tener esa edad. Puede ser que haya alguien de 31 años y otro de 33 y la mediana caía ahí en medio, entonces yo los sumé y los dividí entre dos y por eso la mediana me dio 32. Pero ninguna de las personas tenía esa edad. Uno tenía 31 y el otro tenía 33. Entonces la mediana, aunque venga en el conjunto de datos, no es un dato que necesariamente está. Puede ser que esté, puede ser, pero no necesariamente lo es. Entonces, yo no puedo dar por un hecho que la mediana está. De hecho, eso sí me parece haberlo mencionado con ustedes. Los datos que siempre están, el mínimo, el máximo y la moda. Yo tengo seguridad. Yo estoy seguro que está en el conjunto de datos. Los que pueden estar, pero no necesariamente lo están.
¿Cuáles son esos datos? Ok. Los que más usamos. La mediana, los cuartiles y el promedio. Esos datos no tengo garantía. Pueden estar, pero no es fijo. ¿Ok? Con certeza es una manera de decir que es seguro. Siempre que diga con certeza, yo pienso en estos tres. Moda, mínimo y máximo. Ya si la redacción me lleva a tener que pensar en otra cosa, pues está bien. Pero como datos exactos, moda, mínimo y máximo. Nada más. Entonces la primera, falsa como el amor de una mujer. Muy bien. La segunda, el recorrido de las edades del personal es mayor en el departamento de contabilidad que en el de informática. Este tipo de preguntas gustan mucho porque usted tiene que buscar cosas fáciles, pero tiene que hacer una comparación después de que llega a esos datos. ¿Ok? Entonces me están diciendo que encuentre los recorridos. Los recorridos son fáciles. ¿Cuál es el recorrido del departamento de contabilidad? Entonces voy a ir a buscarlo acá arriba. Ya sabemos que el recorrido es máximo menos mínimo. Aquí lo apuntamos. Entonces, el recorrido en informática sería el máximo de informática, de contabilidad, perdón, es el que preguntan primero. El máximo de contabilidad, bueno, voy a hacer el de informática porque ese fue el que copié, baboso. Le resto el mínimo. Y lo mismo hago con el otro. ¿Y cuánto obtengo? Cada uno lo hago por aparte y hago la comparación. Entonces ahora voy a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? El recorrido es mayor en contabilidad que en informática. ¿Me dio más en contabilidad que en informática? No. Entonces termina siendo mentirita. Mentirita, mentirita. Ok. Ahora sí ya la casi. ¿Están ahí? Sí, profe. Todo bien. Ok, genial. Profe, entonces ahí, cuando dice que la mediana no es algo seguro, entonces. Es que no es un dato que necesariamente está en el conjunto. Muy bien, no es algo seguro. Ah, ok, ok. Eso sí, estamos de acuerdo. Muy bien, vamos a seguir intentando resolver. Esos exámenes eran más preguntas, eran 8, 10, bueno, no, entre estadística y probabilidad eran como 10 preguntas, pero solo de estadística eran unas 5. Entonces hay más chance de repasar. Vienen los dibujitos son importantes también. Dicen, considere las siguientes representaciones, son para 2 preguntas. Los siguientes diagramas, o sea, el dibujito que está hecho ahí, los siguientes diagramas resumen las calificaciones finales de un curso de estadística. Esas son las notas. ¿Ok? Eran cursos semestrales porque tenemos al primer semestre y al segundo semestre. ¿Y qué fue lo que pasó en esos cursos? Ahí está dibujado. Cada uno por aparte. Entonces esto es como si hubiera una línea que los divide. ¿Ok? Para arriba está el primer semestre, para abajo está el segundo semestre. Muy bien. La calificación mínima del primer semestre es menor que la del segundo semestre. Entonces vamos a buscar cuál es el mínimo del primer semestre. 20. El 20. ¿Cuál es el mínimo del segundo semestre? El 30. Entonces, ¿es cierto que la del primer semestre es menor que la del segundo? ¿Esta es menor que esta? Pues sí, No. 20 es menos que 30. Entonces esa sí es verdad. La redacción lo enreda uno. Por eso es importante, ¿verdad?
tomárselo con calma, leerlo despacito, analizarlo las veces que sea necesario. Ok. Sí, no. La segunda propuesta. El recorrido intercuartílico del primer semestre es mayor que el del segundo. ¿Cuál es el recorrido del primer semestre? Desde aquí hasta aquí. De la esquina, o sea, el ancho de la caja, digámoslo así. De una esquina a otra de la caja. Entonces sería 60 menos 30. Eso nos da 30. Y para el segundo, tendríamos un 80 menos 40. Eso nos da 40. Ahora sí. El recorrido del primer semestre es mayor. 30 es mayor que 40. Claramente no. Entonces la segunda sería falsa. Ok. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ay, profe, más o menos. Digamos, cuando habla del recorrido, el recorrido se hace de derecha a izquierda, entonces, Sí, en realidad es que si usted lo hace de izquierda a derecha, el problema es que le va a quedar negativo. no le da igual. Le va a dar pero le va a quedar negativo, entonces ya usted se enreda. Es más fácil pensar en hacerlo al grande, le quito el pequeño para que me dé positivo. Está bien, profe. Ok. Es como la reglilla. Entonces ahí está, no hay estrés, no hay estrés. Ok. No sé si queda otra aquí abajo. Dicen, esta es una pregunta también con ese dato, ahorita nos devolvemos. En cada semestre hubo al menos una calificación final de 100. En cada semestre hubo al menos un 100. ¿Eso será cierto? En el segundo semestre, ¿no? Ok, en el segundo sí es cierto. En el segundo yo veo que aquí pegaron un 100. Pero ¿qué pasa en el primero? No sé si se pegaron un 100 o qué pasa. El primero sí sé que no se pegaron un 100. ¿Por qué? Porque la nota más alta fue un 90. Si la nota más alta fue un 90, no hay un 100. En definitiva. Sí. ¿Se entiende la interpretación? Sí, pero ahí lo que está preguntando es si al menos en alguno de los 2 semestres hubo un 100, ¿no? Vamos a releerla para estar seguros. En cada semestre hubo al menos un 100. Ok, entonces ahí Cada tendría que semestre. haber 100 en los dos. Exacto, en cada semestre. Ok, en el primer semestre hubo 100. No. En el segundo, sí. Pero Entonces no es falso. entonces esto es falsísimo. Ok, nos vacilaron. Siempre nos va a poner a dudar. Dice la otra. En cada uno de los semestres, otra vez, cada uno por aparte, el 25% de las mejores notas fueron mayores o iguales que 60. Vamos a ver si es cierto. Las notas más altas fueron, el 25% fue mayor o igual que 60. Entonces yo me voy al primer semestre. Cada espacio que hay aquí representa un 25%, aunque unos sean más anchos que otros. Pero quiere decir que los datos están más separados o más juntitos. Eso es lo que quiere decir. Pero básicamente la misma cantidad de datos. Entonces en cada uno de esos espacios hay un 25%. Ok, entonces el asunto es así. Es cierto, empecemos por el primer semestre, ahorita vamos al segundo, que el mejor 25%, el más alto el 25%, o sea, el último, el que está al final, corresponde a notas mayores o iguales que 60. Eso es cierto. Sí, profe. Sí. Para allá está el 25%. Sí, sí es cierto. Ahora la pregunta es en el segundo semestre. Es cierto que ese 25 es mayor o igual a 60. Aquí está el 60.
¿Será cierto? Sí, profe. Ok. Me hablan del 25, pero vean que el 60 aquí, ¿qué es? La mediana. ¿Qué significa eso? Que no solo hay un 25, hay un 50% aquí. Vamos a releer la pregunta para ver si dice al menos un 25%, porque podría contarse. Pero si dice que en específico es 25 exacto, estaría mal. Vamos a leerla. Cuando las hojas están separadas es más feo. En cada uno de los semestres, el 25% de las mejores calificaciones fueron mayores o iguales a 60. Ok, entonces vamos a ver. El 25% mejor que está aquí, ¿fueron mayores o iguales que 60? Sí. El 25% que está aquí, ¿fueron mayores o iguales a 60? Fueron mayores o iguales que 80. Pero por interpretación, el 80 es más grande que el 60. Entonces se puede extender y se puede decir que sí es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Casi sí. Esa no. Ok, el problema es la reacción, ¿verdad? El problema de este ejercicio es la reacción. El 25% de las mejores calificaciones fueron mayores o iguales a 60. El 25% de las calificaciones mayores fueron mayores o iguales a 60. Entonces yo les preguntaba en el primero, ¿verdad? Cuando lo veíamos, quitando rayas, quitando cosas. Okay. Aquí hay un 25%, sigue otro 25%, sigue otro 25% y todavía hay un último 25%. El que está en amarillo representa al mejor 25%, porque son notas, mientras más altas sean, mejor. El 25% de las calificaciones más altas fueron mayores o iguales a 60. Sí, aquí estamos todos claros, ¿verdad? Aquí dice que sí son mayores o iguales a 60. Muy bien. Si yo hago esa misma distribución aquí abajo, entonces yo empezaría que de 30 a 40 sube el 25% más bajo. El otro 25% se da entre 40 y 60. El siguiente 25% se da entre 60 y 80. Y el último 25%, el mejor 25%, el más alto, está entre 80 y 100. Estrictamente hablando, si aquí dice 80, yo estoy de acuerdo. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa con el 80? Es una cantidad que es mayor o igual a 60. ¿El 80 es más grande que 60? Sí. Entonces todos los números que yo voy a tener acá son más grandes que 60, sí. Entonces este 25% sí cumple ser más grande que 60. Estrictamente hablando, esta pregunta se debería interpretar como esta expresión verdadera. Ahora, si nos vamos a puntualizar el 60, entonces ahí el asunto es diferente. Ok, aquí que me preguntaron por el 25% de los datos. El 60 es la referencia. Si me hubieran preguntado por el 60, ahí se hubiera sido incorrecta. Si la pregunta es ¿qué pasa con respecto al 60? Ya no me dicen 25% de los datos, me dicen el 60, la nota de 60 representa al mejor 25% de las calificaciones. Entonces ahí estaría el problema. En este sí, pero en este de 60 para allá hay un 50%. Entonces ahí sí estaría mala. Si la redacción se centra en el 60, tendríamos que decir que está mala. Pero la redacción se nota en el 25%. Y ese 25% es un número que está a la derecha del 60, es más grande que el 60, entonces sí cuenta. O sea, sí, porque está mal porque dice que son 25, pero en realidad son 50 porque hay dos, o sea, Ajá, muy bien. Sí, hay se dos. parten dos grupitos, Es digamos. Bueno. correcto. O sea, estrictamente hablando son 50, pero si usted Ujú. analiza solo la parte del 25%,
Todos ellos fueron mayores o iguales. El o igual sobra, porque el o significa que puedo cumplir una cosa o la otra. Entonces no importa si no cumplo que sea iguales, como ya cumplí que son mayores. Entonces quiere decir que sí es cierta. Son preguntas trampa, es redacción que siempre la apelan y aún así la siguen usando. Vamos con otras preguntas, dice. No, coeficientes de versión, eso todavía no, eso sí es de quinto. Esa es una pregunta que quedó ahí colada. Ahora sí, dice. La 43, la de aquí abajo. En un grupo de séptimo año se entrevistaron a todos los estudiantes sobre la cantidad de horas que se dedican a ver televisión después de clases. Bueno, aquí tendríamos que ponerle teléfonos, ¿verdad? Esto es un poquito viejo, pero no importa. A ver televisión después de clases. Los datos obtenidos están en la siguiente tabla. Y vamos a analizar una por una. No me interesa la respuesta de aquí abajo, sino cada una de ellas. La primera propuesta. Al menos un estudiante no ve televisión después de clases. ¿Será eso cierto? Parece que sí, ¿no? Ok, vean que los datos en algunos casos me los dan ordenados, en otros datos me ponen al mínimo de primero, en otros al máximo de último. Aquí no. Eso es muy importante. Tienen que ir con calma a leer cada nombre, cada cosa. Ok, si me pongo a pensar, yo les dije a ustedes que había tres datos seguros, tres datos de los que yo podía hablar con seguridad. Yo podría hablar de la moda, del mínimo y del máximo. ¿Ok? Cuando aquí me dicen que hay un estudiante que no ve televisión después de clases, tengo que pensar en alguna de estas tres cosas porque es un dato muy específico. ¿Cuántas horas es no ver televisión? Es ver 0 horas. Entonces eso es lo que yo voy a ir a buscar. Y me doy cuenta que hay un mínimo y el mínimo es 0. Significa que alguno de todos tiene que haber contestado que él ve 0 horas. Es decir, que por lo menos hay un estudiante que no ve televisión. Esta es verdad. Porque ya lo dijimos, el mínimo y el máximo ocurren porque ocurren. Si yo me voy al otro extremo y veo el 6, ¿qué significa eso? Que por lo menos un estudiante contestó que él ve 6 horas. Digo por lo menos, pudiera ser que más de uno haya contestado eso, pero el número más grande que dijeron fue 6 horas. Por eso ese es el máximo. Que alguien dijo que 3 horas, sí, ese no es el máximo es 6. Entonces queda más abajito, no cuenta para tener la seguridad de si lo dijeron o no lo dijeron. La segunda situación. En promedio, los estudiantes dedican 4 horas a ver televisión. Entonces, ¿quién es el promedio? La media de aritmética, ¿no? Ah, ok. Eso es algo que no podemos olvidar. Promedio es lo mismo que media. Promedio y media aritmética son exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo nada más voy a buscar aquí arriba la media aritmética. ¿Quién es la media aritmética? 5. Aquí que dice 4, o sea, NOPI. La primera verdad, la segunda mentira. La tercera, díganme ustedes. Ahí sería la moda, profe, porque dice que lo más Ah, común. muy bien, ese es ¿verdad? El disfraz que venía. Lo más común es lo mismo que decir moda. Muy bien, es cierto que la moda es de 3 horas. Y yo voy a buscar el dato de la moda y sí dice que 3 horas. Eso significa que la última está buena también, es verdad. Ok. Más información con la que hay que trabajar, vamos a ver. Ah, interesante, esta se parece mucho al tema del examen de ustedes, vamos a ver. Horas dedicadas a escuchar música por semana por un grupo de amigos. Horas de 2 a menos de 4, de 4 a menos de 6 y de 6 a 8. Cantidad de amigos. Y la pregunta es, ¿cuál es el promedio? Aquí me doy cuenta cómo andamos para el examen, si ya medio estudiamos algo, si nos acordamos de algo. Entonces me están pidiendo que encuentre el promedio. ¿Cómo se encuentra el promedio?
Ahí tenemos que sumar 2 más 4 dividido entre 2 y luego multiplicarlo por 10. Muy bien. Cuando yo tenía un rango de datos, ¿verdad? Aquí los datos están agrupados. ¿Ok? Esos son datos agrupados. Esos datos agrupados tienen dos posibilidades. Que aquí venga un número específico. Entonces a mí me dicen 8. Entonces yo sé que nada más multiplico 8 por 10 y ese es el dato que voy a usar. Y que aquí me dicen 10, entonces multiplico 10 por 6 y ese es el dato que voy a usar y así sucesivamente. Si yo tengo el número, esa es la forma más fácil porque de una vez multiplico y luego sumo y divido. Pero ¿qué pasa cuando no tengo ese número? Lo tengo que encontrar yo. ¿Cómo se encontraba? Yo les había sugerido que hicieran una lineecita y que ahí incluyeran el dato. ¿Cómo incluir el dato? Pues sí, ahí en esa lineecita, en ese espacio, vamos a poner un promedio, un número inventado, un número imaginario, pero no puede ser un número cualquiera. No, el número tiene que quedar aquí. Ok, yo no sé estas 10 personas cuánto tiempo escuchan música. Perfectamente pueden durar 2 horas, perfectamente pueden durar 2 horas y media, 3 horas y media, 3.8 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos valores caben aquí. Pero, como nosotros no sabemos y no podemos inventar, lo que vamos a hacer es, como ya lo hemos mencionado en algún momento, promediarlo. Es decir, buscar el valor más equilibrado. Entonces yo voy a sumar los extremos, los voy a dividir entre 2. Ese número que se llama punto medio es el que yo voy a poner. Lo puedo hacer con 4 y 6 y con 6 y 8. Donde lo hago, encuentro el número. Ya para mí, estos señores no me importan. Yo voy a seguir usando ahora sí el número. ¿Qué me dijeron? Que 10 personas escuchan 3 horas, que 6 personas escuchan 5 horas y que 4 personas escuchan 7 horas. Eso es lo que yo estoy asumiendo. Entonces ahora lo que queda es hacer el cálculo ya en específico de el promedio. El promedio es la suma de los datos entre el total de datos. El total de datos me lo da la cantidad de amigos y la suma de X me la da la multiplicación. Entonces yo voy a multiplicar 3 por 10. Ese 3 por 10 me va a terminar dando 30. Yo voy a multiplicar 5 por 6, que también me va a dar 30, y 7 por 4, que me va a dar 28. Entonces quiere decir que yo en realidad, en la sumatoria de X, tengo a 30 más 30 más 28. Esto sería 88. Entonces, cuando yo tengo que encontrar el promedio va a ser 88 dividido entre, y sumo aquí los valores que hay. 20 estudiantes. Entonces 88 entre 20. Estas son horas por estudiante. 88 entre 20 me da 4,4. Entonces cada estudiante en promedio escucha 4,4 horas. Esa es mi respuesta. ¿Se acordaron de ese temita? Sí, profe, eso está muy fácil, la verdad. La verdad que sí se acuerdan, en serio es útil, es importante que le lleguen a eso. Listo, listo. Déjenme ver si estas preguntas aplican para ustedes o no. Ah, bueno, sí. Ok, sí, esa pregunta está bonita en realidad. Bueno, dice así. Más deberíamos de cortarla y pegarla ya para no estar en eso. Cuando ella quiera, como siempre. Listo.
Vamos a ver. Dice así. En la siguiente tabla se muestran los puntajes de los últimos 8 partidos jugados por el equipo. Resulta que hay un equipo. Aquí está. Dice, la información sobre un campeonato de baloncesto donde el equipo A y el B comparten el primer lugar. Entonces, del equipo A, estas son las estadísticas que se llevan. Y del equipo B, estas son las otras estadísticas que se llevan. No son las mismas. Por lo menos no están planteadas de la misma manera. Ahí es donde hay que empezar a analizar. ¿Qué tenemos del equipo A? Los puntajes de los últimos 8 partidos. O sea, aquí no dice si ganó, no dice cuál es el mínimo, no dice cuál es el máximo. Nada, aquí están los datos sueltos. ¿Y qué sabemos del equipo B? Del equipo B tenemos un resumen de la información. No sabemos cuántos puntos hizo en cada partido, pero sí sabemos quién es el mínimo, quién es el máximo, dónde está la media, dónde está todo. Ok. Vamos a ver la primera propuesta. El promedio de los equipos en los últimos 8 partidos es igual. Bueno, el promedio del B ya lo tenemos. Aquí dice media aritmética o promedio. El promedio del B es 99. ¿Cuál es el promedio del A? Entonces vamos a encontrarlo. Son 8 partidos. ¿Ok? Entonces vamos a sumar el puntaje de esos 8 partidos. Como son 8, yo voy a dividir entre 8. Y voy a tomar dato por dato y voy a ir sumando. Ustedes van ahí llegando a todos los resultados y sacan el promedio. Da 99 también, profe. Perfecto, da 99. Entonces la primera pregunta, ¿es cierto que tienen igual promedio? Sí, en los dos hay un 99 de promedio. Estamos súper bien. La segunda propuesta es que los datos del equipo A tienden a ser simétricos, mientras que los datos del equipo B son asimetría positiva. Ven que dice marcada, o sea que se nota que hay una asimetría positiva. Empecemos por el A, aunque en el B están los datos más fáciles. Empecemos por el A porque el A es muy sencillo. Cuando habla de simetría, significa que hay ciertos valores que son correctísimamente iguales. Entonces, ya sé que el promedio me dio 99. ¿Qué más tiene que darme 99 para que haya simetría? La media y la moda. Muy bien. Entonces, todos deberían de darme 99. La moda es muy fácil verla porque la moda yo la voy a ir a buscar a pura vista. ¿Quién es la moda aquí? 100, profe. La moda es 100. A la pucha, está demasiado cerca del 99. Voy a asegurarme de que no haya simetría encontrando la mediana. ¿Dónde está la mediana? ¿Cuál? 94. La mediana tiene que ser el dato central. Vamos a ver ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ya lo sabíamos. Y que podíamos de alguna manera ir buscando la mediana, haciendo el arco iris aquel raro, o cancelando. Resulta que la mediana tiene que estar aquí. Ahora ahí sería 100. La mediana sería 100. Muy bien. Ok. El promedio es 99, la moda es 100 y la mediana es 100. ¿Son valores iguales? No, pero, ¿cuál es el pero? Son casi iguales. Releamos la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Los datos del equipo A tienden. Cuando hay una tendencia, es que se acercan a, entonces tienden, se acercan a ser simétricos. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, profe. El único que nos falló fue el promedio, pero nos falló por muy poquito en comparación a lo demás. Entonces podría ser que sí. Muy bien, ahora vamos a pensar en otro, en el B. Vamos a ver, el equipo B dice que la asimetría es positiva. ¿Qué pasaba cuando había asimetría positiva?
que el más pequeño era la moda. Ok, teníamos al promemo y al momepro. Muy bien. El promemo era para negativo. Y el momepro era para positivo. Aquí dice que hay una marcada, o sea, que se nota que realmente esto pasa. Que tiene que ser la moda la más chiquitica, la mediana en medio y el promedio el más grande. Vamos a pensar en eso. La moda aquí, ¿quién es? Ah, qué cabrones, no nos la pusieron. Ok, ¿quién sería la mediana aquí, por ejemplo? 95. Ok. ¿Quién sería el promedio? 99. Y ocuparíamos la moda para estar totalmente seguros de que realmente es más pequeñita. Y estos caretos teles no la pusieron. El concepto de desviación estándar no se los voy a inculcar todavía, eso lo ven en quinto. Es medio enredadillo. Como concepto es algo súper fácil, pero como concepto, como entender qué es medio enredado, entonces no se los voy a incluir. La desviación estándar no debería ser tan importante para la hora de pensar en la asimetría positiva. Yo creo que a ellos se les quedó botada la moda. Vamos a suponer que la moda era el primer cuartil, que la moda era 94. ¿Será esto una asimetría positiva? Sí, profe. En ese caso, sí. Okay. Sí, siempre es importante que vengan todos los datos. Todos los datos. Aquí nos quedaron mal. Recorrido y recorrido. Eso no lo vamos a estudiar todavía. Muy bien, vamos con esta. Dice, en la siguiente tabla se resume la cantidad de minutos que duraron las llamadas realizadas desde sus teléfonos móviles por un grupo de amigos el fin de semana pasado. Ok. En la tabla hay que aclarar que está incompleta. Falta el mínimo y falta el cuartil 3. Muy bien, ya tengo el cuartil 1, ya tengo a la mediana y ya tengo al máximo. Vamos a ver lo que me preguntan. Dice, considera las siguientes proposiciones, suponiendo que el recorrido es 32. Ok, si el recorrido es 32, ¿eso en qué me afecta a mis datos? Voy a ver si me los afecta o no me los afecta. Si el recorrido es 32, yo ya sé que el máximo es 48. ¿Quién era el recorrido? El recorrido es el resultado de al máximo quitarle el mínimo. Como el recorrido es 16, 16 fue lo que me quedó de a 48 quitarle un número. Ay, perdón, lo hice al revés, qué bruto. $32 es el resultado de a 48 quitarle el mínimo. Entonces, ¿quién sería el mínimo? 16. Claro. Ok. Muy bien. De nuevo, ¿verdad? Perdón por la explicación porque la tiré al revés. Como el recorrido es el resultado, como el 32 es el resultado de quitarle a 48 otro número, el único número que yo puedo restar que me dé 32 es 16. 48 menos 16 me da 32. Matemáticamente hablando, es como si yo tuviera una X aquí y la tuviera que despejar. La paso al otro lado a sumar y luego paso el 32 a restar para que la X quede sola y me da 16. Eso sí lo hacemos con una ecuación. Tampoco es necesario. Ok, entonces ya sé que el mínimo es 16. La primera pregunta o la primera proposición. Con certeza, de fijo, tiene que pasar. Hay al menos una llamada que duró 16 minutos. ¿Eso es cierto? Sí, profe. Cuando dice con certeza, ¿en qué pensamos? En mínimo, en máximo y en moda.
Y como me están hablando de que el mínimo es 16, o sea, sí hay alguien que duró 16 minutos en una llamada. Bien, la primera es cierta. Al menos el 50% de los datos duró más de 26 minutos y menos de 50. Entonces, hay un 50% que yo voy a tener que ir a analizar a ver si está entre 26 y 50. ¿Dónde está el 26? Una pizquita antes de la mediana. ¿Dónde está el 50? Inclusive un poquito después del máximo. Aquí hay un 50% de los datos. Bueno, es que donde esté la mediana, para allá hay un 50% de los datos. Y para el otro lado hay otro 50% de los datos. ¿Qué significa eso? Que si el 26 está un poquito antes y el 50 está un poquito después, en realidad sí abarqué un 50% de los datos. Podría tener hasta un poquito más del 50%. Pero de fijo tengo el 50%. Entonces, es cierto que al menos el 50% de las llamadas duraron ese tiempo. Al menos significa 50% o más. Y sí, 50% o más. Entonces la segunda también es verdadera. ¿No la sí la ya la casi? Sí, profe. Nada Sí, más hay profe. que saberse como que el significado de ciertas palabras. Exactamente. Y las usan mucho esas palabrillas. En todos los ejercicios. Acuérdense que si no me entendieron, nos devolvemos, ¿verdad? Somos muy poquitos como para desaprovechar la oportunidad y no preguntar. No tengan miedo. Ok. Bueno, muy bien. Seguimos. Al menos el 25% de las llamadas duraron 36 minutos o más. Al menos el 25% duraron 36 minutos o más. Claro, yo no leí lo que decía aquí arriba. Aquí arriba decía que el recorrido intercuartílico era 16. Entonces, para saber ese dato, yo tengo primero que nada que encontrar quién es el cuartil 3. El recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. El recorrido aquí dicen que es 16. El cuartil 3 no sé cuánto vale y el cuartil 1 vale 20. ¿A cuál número yo le resto 20 y me da 16? O despejo la X y paso el 20 al otro lado a sumar. 20 más 16 es 36. O sea que el cuartil 3 es 36. Igual, hay que ser más o menos malicioso, ¿verdad? La pregunta tiene que ver con el 36. Entonces es muy probable que ese haya sido el resultado. En fin. Al menos, por lo menos, de ahí o más, al menos el 25% duraron 36 minutos o más. ¿Será eso cierto? Sí, profe, porque el cuartil 3 al máximo es 25% Muy y bien, hay entonces de 36 a 25%. 48. Eso mismo. De cada uno de ellos hay un 25%. Muy bien. Entonces eso sería cierto. Excelente. Con certeza, con seguridad, totalmente confiado. Yo puedo decir que al menos el 50% de las llamadas se ubicaron entre 19 y 37 minutos. ¿Cuál se anima a contradecir o a reafirmar lo que está planteando en esa expresión? Ahí sí, ahí sería de la mediana al mínimo. Ok, sería hacia atrás, ¿verdad? Ajá, y ahí hay. Oh, hay 3 veces 50%.
Porque está este 50% que va del mínimo a la mediana. Está el otro 50% que va de la mediana al máximo. Y está un 50% entre los dos cuartiles. Cuartil 1 y cuartil 3. ¿Okay? Eso también es importante. Desde el 20 hasta el 36, ahí hay 50% de los datos. Que de nuevo insisto, también está entre el 16 y el 27, o también está entre el 27 y el 48. No es que haya 150%, no, es que depende de donde yo lo vea, así voy tomando porcentajes. Ok, bueno, pero esa no es la pregunta en sí. La pregunta es cierto que entre 19 y 37 minutos, pues como el 37 está por aquí, después del cuartil 3, y como el 19 está por aquí, antes del cuartil 1, entonces yo podría decir que sí es verdad, porque de aquí a aquí hay 25 y de aquí a aquí hay otros 25. O sea, entre los dos hay 50. Y como empecé antes y terminé después, podría haber más de 50. Pero mínimo y garantizado hay 50. ¿Sí me di a entender? ¿O no mucho? Ok, si tuviéramos el dibujillo, que no lo tenemos, pero lo podríamos tener. Si tuviéramos el dibujillo de la representación caja-brazos, yo ya sabía que en esa representación hay unos cuadritos que pintan y hay unos que no. Y hay unos cuadritos que marcan una cosa y otros que no. A ver, ahí está. Me ponen aquí mínimo, me ponen aquí máximo, me ponen aquí cuartil 1, cuartil 3 y mediana. Cosa que no me dicen, pero así es, para que no se me vaya a me olvidar. Entonces ellos mismos me indican, ¿verdad? O me pintan aquí como para que yo sepa que aquí termina ese conjunto. Todo esto es una franja, todo esto es un mismo equipo, un mismo conjunto. Y luego me dejan por allá, sin pintar o me pintan más suave, qué sé yo. Okay. Por ahí lo ponen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, básicamente, yo lo que hago es recordar que cada espacio de estos equivale a un 25% de los datos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo tomo la decisión de si está bueno o está malo, contando y buscando el 25% de los datos. Si yo me fijé, el mínimo era de 16. El que le seguía, el cuartil 1 era de 20. La mediana era de, ya se me olvidó, 27, 36 y 48. Cada espacio equivale a un 25% de los datos. Aquí hay 25%. Aquí hay otros 25, 25 más y los últimos 25. Si yo sumo todo, tengo el 100% de los datos. Así que todo muy bien. Entonces, este espacio que está aquí empieza en el 20. A mí me están haciendo referencia del 19, que está un poquito antes. Este espacio que está aquí termina en el 36. A mí me están haciendo referencia del 37, termina un poquito después. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo me estoy garantizando que en este espacio ya incluí 25% aquí y otro 25% aquí. O sea que incluí 50%, solo que dividido, solo que en dos partes. Eso significa que esto sí es cierto. Tengo al menos el 50%. Tengo 25 de un lado, 25 de otro. Si lo sumo es 50%. Tengo eso y podría tener un poquito más si aquí hay un 19 o aquí hay un 37. Pero al final de cuentas me importa el límite y el límite es 50% y eso es lo que tengo. ¿Casi de acuerdo? ¿O las dejé? Sí, pero eso sí. Eso sí. Ok. Creo que ese fue el mismo. Sí, creo que está repetido.
Seguro lo incluí 2 veces, qué chapa. Ok, sigue habiendo mucho dibujo. No es que no quiera los dibujos, es que quiero que venga alguno de los promedios que me interesan. Realidad relativa todavía no. Bueno, ya que esta es corta, es rápida, vamos a ver. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos que tardan 10 partidas de ajedrez en un torneo juvenil. Mínimo, máximo, moda, mediana y media. La primera pregunta, la mayoría de las partidas tuvo una duración de 68 minutos. Sí, profe, ahí le está hablando de la moda. Eso es una trampa. La mayoría, ¿cuántas partidas hubo? 10. 10. ¿Cuál es la mayoría de las partidas? 6 partidas o más. Yo sé cuántas partidas tuvieron a 68 por moda. No, yo sé que mínimo son 2. 2 partidas o más, habría que ver si hay más. Pero mínimo son 2 partidas porque tiene que sobresalir ese número. Entonces, la mayoría es la que me mata. Si me ponen em, el 68 o 68 minutos fue el tiempo que duraron. ¿Cómo lo redacto para que sea la moda la respuesta? Bueno, ya hemos visto casos donde sale la moda. Pero si a mí me dicen que la mayoría me está haciendo referencia al total de los partidos. Y no puedo pensar que la moda necesariamente sea la mayoría. Es el que más destacó, sí. Hubo más partidos que duraron 68 minutos, pero no del total. Y ese es el detalle. Sí, la tendencia es a pensar que esa es la respuesta, pero por la redacción está tramposa. Y la segunda pregunta, existen partidas de ajedrez cuya diferencia entre sus tiempos, dos partidas de ajedrez cuya diferencia entre sus tiempos fue de 31 minutos. ¿Eso será posible? No, porque el mínimo es 45. Ok, pero dice cuya diferencia entre sus tiempos. O sea que una puede haber durado 1 minuto y la otra duró 32 minutos y la diferencia entre ellos fue de 31 minutos. ¿En qué me baso para saber si esto es cierto? En el máximo y el mínimo. La partida que más duró, 76 minutos. La que menos duró, 45. ¿Cuánta distancia, cuánto tiempo hay entre esas dos partidas? Eso es un recorrido. Al máximo le quito el mínimo. A 76 le resto 45. Y eso me da 31. O sea que esta sí es verdad. Sí, esa redacción siempre tiene Profe, a ser engañosa. Dígame. entonces cuando hablan de tiempos es el recorrido, Sí, casi cuando me dicen la siempre. mayor diferencia, siempre es recorrido. Ok. Mayor diferencia, recorrido. No, no, ¿por qué no me aparece ni una sola? No es posible. Bueno, de ahí. En la siguiente tabla se registran las calificaciones correspondientes a 2 asignaturas obtenidas por 8 estudiantes de un grupo. Los estudiantes no le quisieron poner nombre, le pusieron desde la A hasta la H. Ahí están las calificaciones en sociales y en inglés. Muy bien. La pregunta.
En estudios sociales, ¿es cierto que existe un estudiante cuya calificación supera en 43 puntos la calificación de otro? Estudios sociales, me concentro en estos datos. Es cierto que hay 43 puntos de distancia entre un estudiante y otro. ¿Será cierto eso? Yo podría empezar a ver la distancia. Aquí apenas hay 12, pero tendría que verla con él y con él y con él y así con todos. ¿Y a qué horas termino? Y ya que lo revise con 95, luego le toca al 83. No termino nunca. ¿Cómo hago para saber si realmente eso ocurre? Voy al máximo y voy al mínimo. Esto es otra vez un recorrido. Y de ahí yo puedo determinar algunas cosas. ¿Quién es el máximo acá? 97, ¿Quién es el mínimo acá? 54, 24. ¿Cuál es el recorrido acá? 97 menos 50. sería 43. ¿Es cierto que existe un estudiante cuya calificación supera en 43 puntos a otro? Sí, el que se ganó 43 puntos más que el que se ganó un 54. Entonces sí es cierto. La primera es verdad. Ok, ¿estamos de acuerdo? Siguiente pregunta. Las diferencias entre las calificaciones de inglés son menores o iguales que 42. Entonces, me preguntaron prácticamente lo mismo, pero ahora en inglés. La pregunta me la hicieron en español, pero se refieren a la materia de inglés. Entonces, vamos a buscar el recorrido acá. ¿Cuál sería entonces el recorrido? 92 menos 50. El más alto es 92, estamos de acuerdo. El más bajo fue el 50, estamos de acuerdo. Entonces a 92 le quito 50 y en efecto me da 42. Entonces es cierto que todas las diferencias son 42 o menos. Claro, si la mayor diferencia es 42, las demás diferencias son más pequeñitas. De aquí a aquí es 12, entonces está bien, es menos de 42. Esa es una de las opciones. Y si yo analizo una por una, con todos va a ocurrir lo mismo. Entonces la segunda también es verdad. Vamos con las dos igualdades, las dos circunstancias, las dos situaciones. ¿Estamos por ahí, jóvenes? Sí, profe. Siguen. Vamos a hacer una cosa, les voy a dar chance porque ya casi viene el... Bueno, hagamos esta de última y ya casi vienen las otras clases, entonces yo sé que ya están cansadas y no les quiero agarrar muy cansadas porque ahora hay que repasar. Entonces vamos a parar después de este ejercicio. Se comen algo, descansen y ahorita a las 8, mientras yo voy cambiando aquí de todas estas cosas que son bien lerdas, volveríamos a empezar. Dice entonces la pregunta. Considere la siguiente información, la cual se referencia a las temperaturas promedio en grados Celsius registradas en la estación meteorológica en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría entre el mes de marzo del 2006 al 2014. Durante el mes de marzo de todos estos años sacaron la temperatura. En el 2006 la temperatura en todo el mes en promedio dio 24,2. Yo no sé cuánto dio cada día, pero en promedio en todo el mes fue 24,2. Y así lo hicieron todos los años. Ok, vamos a ver las preguntas. La primera de ellas dice, la temperatura promedio más usual, ahí está, fue de 23,8. La más usual. Esa es la forma de preguntar la moda. Antes se me fue la palabrilla.
Ok, 23,8. Vamos a ver si es cierto. Solo hay 2 veces el 23,8. ¿Existe alguna otra que se repita? 23,2, 23,4, 24,3, 23,9, 25,2, 24,9. Que se parece, pero no, porque era 23,9. Ajá. Y 24,2, que tampoco, porque era 23,2. O sea, ninguna más se repite. La única repetida fue 23,8. Entonces sí está bien pensar que es la moda. Es la más usual, no es la mayoría. Apenas son 2. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 datos. 2 no es la mayoría de los datos. 5 o más serían la mayoría. Si yo tengo 5 veces al 28,3, yo sí puedo decir la mayoría de datos fue de 23,8. Aquí no. Muy bien. Entonces la primera, la más usual fue 23,8, cierto. El 50% de las temperaturas fue mayor o igual que 25,2. El 50% de las temperaturas fue mayor o igual que 25,2. ¿Esto está ordenado? No. Si no está ordenado no puedo saberlo. Claro, aquí me lo ponen en medio para que yo diga, sí, claro, la mitad para arriba y la mitad para abajo, pero no está ordenado. Voy a ordenarlo a ver si es cierto. 25,2, ¿verdad? Sí. Entonces, donde yo empiezo a ordenar, ¿de qué me doy cuenta? Hay 23 algo, 23 algo, 23 algo, 23 algo, 23 algo. Hay muchos 23 algo. Aquí tengo 5 veces o 5 datos ya. Ahí lo puse mucho, con razón, qué chapa. Si sigo ordenando, el otro ya va a ir por 24. Que sería, por ejemplo, 24,3, 24,9, 24,2. Y llego a aquel 25,2 que fue el que me preguntaron. Resultó ser más bien el máximo. Entonces la pregunta, ¿es cierto que el 50% de las temperaturas fueron mayores a ese número? Si él es el máximo, nadie fue mayor a este número, porque él es el valor más grande que hay. ¿Eso qué significa? Eso significa que está súper falsa porque es el valor máximo y no puede haber ningún porcentaje mayor a él. Tal vez no era necesario ordenarlas todas, pero bueno, siempre es bueno tomar la referencia. Si lo hubiéramos notado clarito, clarito que él era el máximo, no la podíamos jugar sin ordenarlo y recordar ese detalle. Si él es el máximo, él es el más grande. Nadie puede ser más grande que él, menos el 50%. Ok, ¿estamos más o menos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, maravilloso. Entonces, chicas, Sí, pero llegar ese ratico, faltan como 15 minutos, ya vamos a entrar, así que vayan para que descansen y cualquier cosa ahorita seguimos. bueno, profe, gracias, Muchas chao. gracias, profe. Gracias a ustedes, nos vemos.